Bueno, estamos con Cristian Beteta, director del cortometraje Ángulo Muerto, que por cierto nos ha encantado, lo pudimos ver y nos gustó muchísimo, enhorabuena. Y Muchas queríamos gracias. preguntarte sobre todo primero por el título, ¿no? Ángulo Muerto, al final es algo que no podemos ver, ¿no? Y va muy vinculado obviamente al corto, y queríamos saber un poco la idea ya del principio, ¿era ese título o surgió luego al final con la historia? Sí, la verdad que a mí cuando me llegó el guión ya me llegó con el título de Ángulo Muerto y creo que es un título que, bueno, que tiene mucho sentido, ¿no? Teniendo en cuenta la historia, tampoco quiero desvelar mucho, pero creo que, bueno, creo que a veces es difícil como tener un título muy acertado, ¿no? Y que tenga como mucho significado con el corto. O sea, creo que el título en realidad es importante para cualquier trabajo, sea cortometraje o largometraje. Así que, bueno, es literalmente, ¿no?, lo que quiere decir en el término este de los coches, ¿no? El ángulo muerto de los coches. El cortometraje sucede en un coche. Bueno, como digo, pues tenía mucho sentido y ni en ningún momento, o sea, ya me llegó con ese título, se quedó con ese título y nada, creo que el título está bien, la verdad. ¿Cómo llegó a ti la propuesta de dirigir este corto? Pues nada, me contactaron por Instagram, David, y me contó que había visto mis cortos, que le habían gustado mucho y que tenía una idea de guión que quería hacer. O sea, que tenía una idea de guión, no, que tenía un guión que le gustaría que yo dirigiese. Entonces nada, me mandó el guión, lo leí y bueno, y ahí empezamos a hablar. Entonces entró la Dalia, la productora, y bueno, y al final pues lo acabamos haciendo, pero básicamente fue eso. Contactó conmigo porque le habían gustado mis trabajos, los puedo ver en Filmin y me lo propuso. Cuando pudiste ver el guión, ya del primer momento ya pudiste, o sea, pensaste cómo plasmar el corto. No, la verdad que cuando leí por primera vez el guión, pues tenía dudas, porque me daba mucho miedo hacer un corto con esta temática, porque creo que es una temática muy sensible. También me da miedo a nivel de puesta en escena un corto tan estático, ¿no? Porque es todo, bueno, el corto sucede todo en un coche, es un corto de 15 minutos de diálogo. O sea, había como varias cosas que me aterraban a la hora de hacerlo. Pero bueno, me lo tomé como un reto también, a nivel de, pues, como intentar ser un director eficiente en términos narrativos y hacer que el público no se aburriese, contar bien la historia. Y bueno, me lo tomé como un reto y sí, y por ahí fue el tema. Son planos muy complejos, porque todo sucede dentro de un coche. ¿Hubo dificultades a la hora de grabar? Bueno, la verdad que sí. Hubo dificultades porque rodamos el corto en 2 días y yo creo que lo idóneo hubiese sido rodarlo en 3, porque al final pues no dejan de ser 15 minutos, mover la cámara era... El equipo tampoco, o sea, el equipo era justo, o sea, no éramos... No había muchas manos, entonces claro, cambiar la cámara, cambiar los focos y demás, o sea, tardábamos bastante y bueno, 2 días fueron justos. Entonces, claro, yo tuve que ir bastante sobre la marcha. Es decir, yo ya fui al set con una planificación, pero esta planificación se vio modificada bueno, pues porque me faltaba tiempo. Entonces tuve como que decir, vale, pues si tenía 4 planos, lo tengo que contar en uno. Entonces, a medida que el rodaje iba avanzando, iba descartando planos, iba añadiendo otros nuevos. Y es como la primera experiencia que tengo, ¿no? De modificar tanto la planificación durante el mismo rodaje. Entonces sí que hubieron dificultades, pero creo que al final, a título personal, estoy como contento porque supe adaptarme a esas dificultades y supe cómo escoger los planos necesarios para poder contar la historia. Los protagonistas están geniales, Eva y Carlos, la verdad es que lo hacen fantásticamente. Cuando tú recibes el guión, ¿ya recibes con quién tenía que ser los actores o los eliges tú o hubo casting? Como... Bueno, lo de los actores fue como bastante capital. Yo sí que cuando decidí hacer el corto, la única condición que le puse a la productora y a David era como que quería que hubiesen dos intérpretes pues con experiencia y bueno, y con talento, con mucho talento, porque es que al final, si no era hacer eso como un harakiri, porque es que al final es un corto de diálogo puro. Si tú en el minuto 2 ya te aburres, te quedan 13 minutos de dos personas hablando. Entonces los actores te los tenías que creer. Para mí era como pues casi lo más importante del corto. Entonces, con Eva fue curioso porque le mandé el guión, le gustó, pero tenía como dudas. Entonces, bueno, me dijo como que no podía, que tenía compromisos, pero yo sabía que tenía como dudas y si apretaba un poco igual la convencía. Y Carlos sí que lo leyó, le gustó y entró. Y entonces cuando entró Carlos le volví a escribir a Eva, le dije, mira, es que ha entrado Carlos, de verdad que quiero que lo hagas tú, porque para mí Eva ha sido un referente desde hace muchos años, o sea, la sigo desde Diamond Flash y bueno, eso, la admiro un montón.
Y bueno, resulta que cuando esa segunda vez me puse en contacto con ella, ella me dijo, bueno, pero mándame lo último que has hecho y vemos. Entonces le mandé mi zona, que era el último corto que hicimos. Y nada, cuando vio mi zona dijo, oye, pues lo voy a hacer. Me puse súper contento porque le encantó mi zona. Fue como, oye, pues quiero trabajar contigo. Y entonces, cuando supe que tenía a Carlos y Eva, pues ya vi la luz al final del túnel. En plan, vale, esto tiene posibilidades. Y así fue el tema del casting. No hice, o sea, no hice casting como tal. El tema de los vídeos, ¿no? Que se muestran, ¿no? Sí. Del hijo, no voy a decir nada más, Sí. también está muy conseguido, ¿no? Porque lo que sucede es algo que dices, es que cualquiera en la situación había que plantearse qué hacer, ¿no? Ahí también tuvisteis complicación a la hora de hacerlo, ¿teníais claro cómo hacerlo o qué hechos, qué hecho tenía que suceder para que el espectador, ¿no? También dijera, ostras, es que es normal, ¿sabes? Lo que pasa, ¿no? A mí eso me preocupaba bastante porque creo que es una parte muy sensible del corto. Creo que era importantísimo que el público se creyese esa violencia. Entonces lo que hicimos fue quedar un día antes del rodaje, o sea, fueron 2 días de rodaje, pero hubo un día, el viernes a la tarde, que rodamos eso. Pero eso lo rodamos con un móvil tal cual, o sea, fuimos con el móvil y rodamos un vídeo. Pero fue un poco difícil porque, claro, yo hablé con los chavales y les dije, es que, o sea, como que hice bastante un poco de psicólogo en plan, sé que esto está, o sea, está mal, evidentemente, es como bullying, va a ser violento, es incómodo de rodar, para todos es incómodo, para mí también, pero de esto depende que el corto sea creíble, porque tú tienes que ver el vídeo y sentir esa impotencia, ¿no? Y que de repente te hierva la sangre. Entonces, nada, les dije, tiene que ser violento, tenéis que usar la violencia, él se tiene que intentar ir de verdad y vosotros lo tenéis que agarrar. De verdad, o sea, tenéis que emplear la violencia para que sea creíble, ¿no? Entonces, fue incómodo de rodar, pero creo que los chicos dieron el máximo y al final el vídeo tú lo ves y yo me lo creo, ¿no? Sí, sí, O sea, tal cual, o sea, que parece un vídeo real. parece que sea un vídeo real y fue un poco por eso, lo grabamos con un móvil en vertical, como se graban, y luego pues los chavales lo hicieron genial, usaron la violencia y era complicado de rodar, pero creo que lo sacamos bastante bien eso. Es un cortometraje muy impactante y tristemente está pasando continuamente. Después de haber grabado el corto, ¿te queda a ti secuela por todo lo que ha pasado? Bueno, a mí cada vez que lo veo en un festival, porque lo veo, o sea, en casa no me lo pongo, pero porque es como muy duro, evidentemente, la temática del corto. Y cada vez que lo veo en un festival y acaba el corto, sí que tengo una sensación de, no sé, me gustan quizá historias un pelín más luminosas o que no sean tan dramáticas. Por eso también cuando me llegó el guión como que tuve dudas porque era demasiado dramático en realidad. Y no sé, no es el cine que consuma, ¿no? O sea, el cine al final es cine y si es bueno y hay dramas que son maravillosos. Pero yo como consumidor prefiero otro tipo de propuestas, ¿no? Entonces, evidentemente sí que pensar en que esto sucede, pensar en, bueno, tener un hijo y pensar que algún día le podría suceder, que esperemos que no, claro, pero te remueve por dentro. Pero bueno, intento alejarme bastante, intento como tener claro que es un ejercicio de ficción en este caso, aunque lamentablemente suceda. Y bueno, no pienso mucho en ello, pero sí, es un corto con una temática muy compleja. ¿No? ¿Te asustaba también quizá a lo mejor cómo lo pudiese recibir el público, ¿no? Porque por lo que sucede. Me asusta. Asusta, O sea, ¿no? sí. O sea, es que creo que es un corto que, como tiene giros dramáticos, no juega a eso, juega a giros dramáticos muy evidentes, puede caer en eso, ¿no? En que sea de repente tramposo o que de repente busque como ese giro impactante que aligerece la profundidad que requiere el tema. Y eso me da miedo como director de la obra, porque al final la he firmado y soy el responsable de ella. Y cada vez que la veo y cada vez que me meto en Letterboxd o cada vez que alguien sé que la ha visto y hace un comentario, me da miedo porque como es una temática tan sensible, no quiero caer en la frivolidad, ¿no? Y eso sí que me da miedo. Sabía que iba a pasar desde antes de rodarlo, pero si no me había pasado nunca. Y con esto sí que me ha pasado, la verdad me ha pasado. Si tienes algún proyecto ahora que puedas contar o un poquito. Bueno, sí, estoy con el largo de mi zona. Sí, que estamos ahí, tenemos el guión ya escrito, lo he escrito con Lara, una chica, una guionista maravillosa. Estamos ahí, bueno, con varias productoras intentando levantarlo. Es un proyecto que creo que será muy guay si conseguimos hacerlo. Y luego estoy con un par de cortos. Un western en la nieve, que ojalá también salga en algún momento. Y otro corto que es muy corto, son 5 minutos, basado en un hecho real,
que también espero rodar pues el año que viene, a ver si hay suerte. Y nada, hay que tener muchos proyectos porque luego no sale ninguno, o sea que hay que tener muchos y si sale alguno, pues celebrarlo y disfrutarlo. Pues Seguro que estaremos sí. muy atentos. Muchísimas gracias, Cristian. Te Gracias. deseamos la mayor suerte o la mayor mierda, ¿vale? con el Ambas. corto Ángulo Muerto, ¿no? Y que vengan más trabajos como estos, ¿no? Y podamos disfrutar de ellos, que la verdad es que nos gusta mucho cómo trabajas, nos gusta mi zona y nos gusta Ángulo Muerto y todo lo que hagas seguro que nos va a gustar. Pues muchas gracias a vosotros por vuestra labor, por darle difusión a los cortos, que creo que lo merecen porque hay mucho talento y mucho nivel, lo hemos podido ver en este increíble festival. Y nada, seguimos en la lucha.